Qué lindo clima que tiene Man Otó haciendo nu aquí en Hijos de Punta cuando son las 3:11 de la tarde. ¿Qué les parece si hacemos el globoscopio con Susana Bárbaro. Mangana? El globoscopio. Geopolítica mundial. Con Susana Mangana. Muy, pero muy bienvenida, Susana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para vosotros. Aquí ¿Qué también tal? ya está cayendo la tarde, todavía no es de noche, pero bueno, ya va terminando la jornada. Así que bueno, muy apropiada la cortina del globoscopio hoy, ¿no, Raúl y compañeras? Hoy la verdad Sí. que sí, específicamente para hablar todo este tema de lo que se nos vino con estos refugiados climáticos. Ha pasado de todo, tanto en Marruecos, que lo hemos hablado en el programa, como lo de Libia, que lo vamos a estar contando ahora contigo. Dos dramas de una escala descomunal, pero que abren la reflexión acerca de cómo estamos reaccionando ante este tipo de catástrofe desde el punto de vista de las comunidades internacionales, ¿no? Exactamente. Y además también porque es triste decirlo, pero de Libia nos habíamos olvidado prácticamente durante todos estos años, yo diría que fijo desde el 2021, desde que se alcanzó un acuerdo entre alfileres entre los dos señores de la guerra, digamos, que estaban disputándose y que eran rivales por controlar las dos administraciones que existen hasta el día de hoy en aquel país, y era totalmente ignorada por las potencias también, salvo para las injerencias geoestratégicas de unos y de otros, y solamente se habla de Libia cuando ocurren este tipo de desgracias. Una desgracia que evidentemente coincidimos todos en que es un tema climatológico, ¿no? La dana, las tormentas, que provocaron esas lluvias y esas inundaciones, sobre todo porque se rompieron dos grandes presas a las afueras de esa ciudad al este del país, en una zona costera, Derna. Y bueno, como tú dices, las cifras son descomunales, cada minuto crecen, y yo creo que van a empezar las autoridades a ocultar el verdadero desastre que esto está siendo para no estar sujetos a mayores críticas, ¿no? Porque estamos hablando de que las víctimas de esta tormenta Daniel y de la ruptura de esas dos presas, a mí me interesa recalcar eso por la falta de mantenimiento de esa infraestructura que ha habido, pues bueno, serían más de 20.000 personas. Escucharon Es Qué bien, decir, barbaridad. 20.000 personas se sospecha que pueden ser las víctimas de este tremendo desastre que ha sucedido en Libia. Le voy a contar muy rápidamente a la audiencia de Hijos de Punta, sí, Susana, un poquito de información respecto a esto, porque en los sí. días previos no lo habíamos mencionado. Lo que le pasó a la gente de Libia es que sufrieron una tormenta descomunal. En 24 horas le llovieron 420 milímetros en una zona en la cual en un año habitualmente llueven 270. Sí. O sea, En un día el la, doble. la lluvia que nunca tuviste, es como un Horror. diluvio. Bueno, Claro. obviamente se producen inundaciones, deslaves, todo lo habitual de una enorme lluvia de este tipo, pero además se les desbordan no una, sino dos represas y además se derrumban. Entonces se provocó como un tsunami. Raúl, pero Claro. este derrumbe es por mala, digamos, porque no había... Es probable que haya habido temas de mantenimiento. Ahí va, eso Es era lo que decía probable. Susana. Pero No, mirá es que fijo, es fijo, eso, pero es la eso. escala es Es descomunal. La devastación Claro, o es sea, increíble. primero hay que lamentar la poca preparación. Es verdad que ningún gobierno, ningún Estado está lo suficientemente preparado para acometer una crisis. Por eso se habla del cambio climático y su impacto. Es evidente que cada vez más tendremos que acostumbrarnos a este tipo de efectos, bomba, digamos, ¿no? Y que tenemos que estar mucho más preparados como Estados, como naciones. Claro, porque me Pero acuerdo aquí que se hace unos suma... años, Susana, se hablaba de cambio Sí, climático y decían, bueno, sí, Sí, subirá algún nivel la costa de la playa de mi zona. sí. Y ahora claro, empezamos a ver lo que son los verdaderos desastres que vamos a tener que exacto. ver con frecuencia derivados de cambio climático. Exactamente, y eso obliga a las administraciones, y tú que sabes de este tema de arquitectura y de leyes y de cómo hay que cambiar, ¿no? Cómo se acondicionan edificios, pero también cómo se prepara la infraestructura de una ciudad para evitar seísmos o para por lo menos mitigar ese impacto. Esto cada vez más se está discutiendo y se va a implementar. Pero claro, ¿dónde se va a implementar mejor? En aquellos países que tienen un Estado que funciona, un Claro. Estado que tiene que dar respuesta a las
demandas de su ciudadanía, pero que además invierte parte de las finanzas públicas para mejorar ese tipo de infraestructuras. Nuestra compañera acaba de decir falta de mantenimiento, evidentemente, y ahí es donde yo quería apuntar, porque estamos en el espacio Globoscopio y es geopolítica. Es decir, desde hace más de una década, desde la caída del régimen de Gaddafi, que fue asesinado por sus captores cerca de su ciudad natal, Sirte, cuando huía hacia Níger, bueno, a partir de ahí se desmorona el aparato del Estado, de esa yamajirilla, de esa República Popular de las Masas que inventó este personaje para la historia que fue Gaddafi. Y claro, desde entonces hasta ahora lo que tenemos es un Estado en parálisis política, porque estuvieron en una guerra civil durante 6 años, proliferaron las milicias que se armaron, después las tribus que también se volvieron a armar, una amalgama de milicias, de mafias y de tribus, y que hasta octubre del 2021, cuando firman obligatoriamente un acuerdo de unidad nacional, el mariscal de campo Khalifa Haftar, que gobierna la administración de Bengasi en la Cirenaica, al este del país, cerca de la frontera con Egipto, y el representante en aquel momento del gobierno en Trípoli, que era aceptado y respaldado por países como Italia o la propia Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, pero también Naciones Unidas, hasta el 2021 tuvimos una guerra civil que dejó más de 15.000 muertos. O sea que, si te entendí bien, Susana, Libia en este momento es como que tiene dos gobiernos. Un gobierno en Trípoli que tiene reconocimiento internacional y un gobierno más militarizado en la zona este, que lo lleva este hombre Khalifa Haftar, y justo donde está este hombre Khalifa Haftar es donde sucedió el desastre. Exactamente. Claro, entonces la ayuda humanitaria, ¿cómo se la mandas? Claro. Ahí está, ¿cómo mandas la ayuda? Estás poniendo el dedo justamente en la llaga. ¿Cómo vamos a hacer ahora con el tema de la logística, de hacer llegar esa ayuda internacional que ya Libia ha solicitado a Naciones Unidas? Países como España, por ejemplo, se ha comprometido a entregar 1 millón de euros para los damnificados, y otros países también que están acompañando en la respuesta. Se han enviado equipos de rescate, hay unidades militares de rescate, por ejemplo, de España allí trabajando, porque claro, ahora está la tarea ingente de encontrar los cuerpos. Hay cuerpos que se los engulló el mar y ahora el mar los está devolviendo, están agolpándose, están también en la tarea, fijaros qué macabro, de tener que cavar a marchas forzadas fosas comunes, ¿no? Comunitarias, eso, ¿no? Para enterrar los cuerpos, porque ya hay descomposición de esos cuerpos, animales, etcétera, y eso solamente es un caldo de cultivo para todo tipo de pestes. Epidemias. Entonces, es tremendo, epidemias. Entonces, es realmente triste porque, por ejemplo, una de esas unidades de rescate de cuerpos de España encontraron ya 300 cadáveres, ¿no? En una zona que se buscaban desaparecidos. Entonces, hay barrios enteros de Derna que han sido destruidos, colapsados por estas inundaciones, por este tsunami de agua, como decías tú, que les llegó, que les sobrepasó. Pero a mí me interesa focalizarme en esto, ¿no? La importancia de aprender de estos errores, ¿no? De cómo la comunidad internacional también ha estado mirando hacia otro lugar, y sobre todo han estado dejando hacer a estos rivales políticos que lo que han hecho es especular y calcular con cómo siguen arañando cuota de poder en un país donde el que tenía el control absoluto de la riqueza del país era el señor Gaddafi y sus aliados, ¿verdad? Pero es que estos que están allí ahora no son mejores que Gaddafi, muy por el contrario, son más ineficientes, pero además se están disputando el poder político, pero también el control de las reservas petrolíferas. Fijaros que escasea, ya antes del desastre este de Derna, escaseaba la electricidad, el agua potable, en un país que tiene las mayores reservas petroleras de todo el continente africano. ¿Escucharon bien ese dato? Millones de barriles. Sí, antes del 2011 yo lo tenía esto muy masticado, eran 46.000 millones de barriles de petróleo en la reserva de petróleo de Libia. Libia tiene gas, tiene petróleo, tiene uranio, tiene fosfatos, es un país riquísimo a nivel de minerales y de posibilidades. Y sin embargo está sumido en esta guerra fratricida civil que los tiene debilitados y además divididos para que además les suceda esto. Susana, te quiero hacer un comentario. Tú sabés que antes de ayer dábamos la noticia del horror del terremoto de Marruecos y lo que venían siendo las cifras primarias. Y una de las cosas que surgía es que la Cruz Roja estaba solicitando a nivel internacional 100 millones de euros para encarar la reconstrucción. ¿Se acuerdan que lo comentamos? Y uno decía, ¿qué cifra 100 millones de euros?
lo que cuesta reparar las cosas. Bueno, y habíamos puesto en contexto también esa cifra, comparándola, por ejemplo, con lo que Estados Unidos lleva volcado a Ucrania para apoyarlo en la guerra contra Rusia, 71.282 millones. La Unión Europea, 35.533 millones. Y la Cruz Roja pedía 100 millones. Sí. Entonces, a lo que voy es que cuando tú decís, vaya que hemos estado mirando para el otro lado, pues sin duda. Porque si estamos apuntalando la guerra y la destrucción con estos montos, y significa que el bando opuesto también está gastando lo mismo, evidentemente no estamos poniendo el dinero en la construcción. No. Pero además, para mayor INRI, para mayor desgracia de estos dos pueblos, Libia ya hemos dicho que es un país, o debiera ser muy rico a nivel de África, lo era ya con Gaddafi, que sí había invertido muchísimo en infraestructura. Obviamente no son todas pálidas, como se dice, ni tampoco todo color de rosa, pero lo importante a destacar aquí es que los libios saben la riqueza que tienen en su país y, sin embargo, cada vez se sumen más en la pobreza, en las desigualdades y en estas rencillas que yo creo que ahora se van a disputar el control de las ayudas internacionales. Obviamente estos líderes, el de Bengasi y el de Trípoli, van a querer hacerse con el control de esa ayuda y vamos a ver si realmente llega a la reconstrucción de las casas de la ciudad y de la gente que ha quedado sin su negocio, sin la escuelita para sus hijos, sin su domicilio. Pero uniendo esto con la desgracia del seísmo y lo provocado por el seísmo en Marruecos, fíjate que el rey estaba en París y se tomó nada más y nada menos que 4 largos días para llegar al país. Eso ¿verdad? fue raro, sí. Es decir, esto es terrible, pero además es que la ayuda no llega a donde tiene que llegar, que es a las zonas rurales, porque ya de por sí la carretera hasta allí estaba en pésimo estado y ahora ha quedado totalmente bloqueada o colapsada por el seísmo. Lo que sí abunda es la solidaridad y se han organizado muy bien grupos de la sociedad civil. Ha habido un retorno masivo de, por ejemplo, personas de origen o de nacionalidad todavía marroquí que residen en Bélgica, en Francia. También aquí en el País Vasco, donde estoy yo, se han organizado comunidades de magrebíes para recaudar fondos, para recaudar alimentos, para recaudar mantas y poder enviarlas a Marruecos. Pero claro, lo triste de todo esto es darnos cuenta que en estos países sigue habiendo una autocracia, personas que lo que hacen es controlar el Estado y controlar a sus ciudadanos. No están gobernando para responder a las necesidades de sus ciudadanos, punto. Sí, no le están dando acceso a los ciudadanos a sus propias riquezas, porque las riquezas son de la gente, no son de las personas que están en los gobiernos. Evidentemente, y yo no quiero ser pájaro de mal agüero con esto, pero la DANA ha afectado también en estas semanas últimas, a Grecia ha afectado aquí en España, pero obviamente hay una respuesta del Estado que es mucho más feroz, mucho más ágil, mucho más rápida, porque tiene que ser así. Claro. Pero en estos otros países son estados colapsados que no pueden responder. Ahora la aviación marroquí ha recibido la orden de tirar ayuda por aire, porque si no, no había manera de hacer llegar agua, carpas para poder, porque hay un montón de personas, decenas de miles que están durmiendo al raso, niños que ya no tienen su escuelita, aunque ahora quizás lo de menos es que pierdan escuela, ¿verdad? Lo importante es que preserven la vida y que no caigan enfermos, que si hay heridos se puedan trasladar. Por eso también ha habido bomberos desde España, desde Francia, desde las distintas comunidades autónomas de aquí de España han partido bomberos rápido y veloz. Fijaros que me ha sorprendido mucho, y esto también me parece una desgracia, ¿no? Las autoridades de Marruecos no aceptaron la ayuda que ofrecieron Francia y Argelia. Con Argelia tiene serias diferencias, sobre todo a raíz del conflicto saharaui, que algún día ya nos meteremos en ello, pero fijaros que con Francia, un país que ha sido también su metrópoli y demás, no ha aceptado la ayuda de Francia. Y esto es tristísimo, porque primero está la vida de tus ciudadanos, Susana, del pueblo soberano. ¿Y cómo, desde mi absoluta ignorancia, cómo son esas sociedades? O sea, no, digamos, no tienen reacción, no, o sea, viven sumisas, digamos, a lo que les sucede, o qué es lo que pasa ahí? Es una muy buena pregunta. Hay sociedad civil marroquí muy activa, siempre ha sido muy pujante y vibrante. Lo que pasa es que también hay lealtades cocinadas a fuego lento en base a privilegios, en base a la valla, lo que se entiende como la obediencia debida al príncipe comendador de los creyentes, que es uno de los títulos nobiliarios del rey Mohammad VI,
de Marruecos, ¿verdad? Veíamos imágenes, por ejemplo, en televisión española, veíamos imágenes de su llegada cuando fue a visitar en algún hospital a alguno de los heridos, la gente, los enfermeros y enfermeras aplaudiendo, mucho por obligación, porque está la cámara presente, pero realmente hay personas que luego fuera de cámara se atreven a criticar que haya estado 4 días en París sin regresar al país en un vuelo que le hubiera llevado 1 hora y media, Fue 2 muy horas. polémico esa decisión. Claro que Uno sí. tiende a pensar que se quedó intentando organizar ayudas humanitarias. Que no la Este, No, consiguió. no. Pero que después No, no bueno, porque la aceptó. fue rechazó. extraño. Pero para terminar con el tema de la sociedad civil marroquí, es una sociedad también bien distinta a otras del mundo árabe, porque allí la mujer, por ejemplo, tiene un peso importante, son mujeres formadas, han logrado tener cuotas por lo menos de representatividad a nivel de empresas, de universidades, de bufetes de abogadas, etcétera, de embajadoras marroquíes que también existen. Ahora bien, son sociedades todavía patriarcales, muy conservadoras, donde además se juega mucho con la baza de la religión, como ya hemos comentado Claro. en otras ocasiones, porque cuando conviene decirle a las mujeres que tienen que trabajar y engrosar las filas del mercado laboral, se libera un poquito ese discurso, pero cuando conviene que no sigan exigiendo muchos derechos, se las vuelve a reenviar al hogar, ¿no? Como que son la piedra fundamental del núcleo familiar y tienen que estar allí velando por el bienestar del marido, de los hijos. Ahora bien, en esto del seísmo, yo lo que creo es que la sociedad civil se ha organizado para dar respuesta porque veían que no llegaba la ayuda del Claro. Estado a esas zonas rurales en la montaña. Y para eso tenemos una caterva, ¿no? De una plétora de corresponsales en distintos idiomas que están trabajando allí en el terreno y que nos hacen llegar esas imágenes, ¿no? Y bueno, es lo triste, ¿no? Por eso insisto mucho en esto, países como Uruguay, que tienen que seguir apostando a 2 elementos clave para que estas desgracias se puedan mitigar. Una, educación. Es un proceso lento, pero muy seguro. ¿Por qué? Porque cuando la ciudadanía está educada, formada, hace valer sus derechos, exige sus derechos mejor, se la engaña mucho menos, o por lo menos Y convive no para mejor. este tipo de cuestiones. Y Convive, convive mejor. resuelve Y número mejor los 2, conflictos y las diferencias también. exacto. Y segundo, democracia. Hay que apostar a la democracia. No es perfecta siempre, pero es el mejor sistema político que tenemos para que también los ciudadanos seamos escuchados y no vengan estos dictadores, estos autócratas, a vivir en París dictando órdenes en Marruecos o donde fuere, o en Libia, un país riquísimo que está dividido, que está fragmentado y que está al borde de lo que llamamos un Estado canalla o un Estado fallido, ¿verdad? Y va a costar mucho reconstruir el país, pero también el tejido social de una nación que ha visto que unos y otros se están matando por el control y la codicia y el ansia de poder de estos señores de la guerra que finalmente lo que buscan es ser el nuevo Gaddafi de Libia. Susana. Y la comunidad internacional que mira de costado, ¿no, Raúl? Yo creo que nos quedan unos minutitos y vamos a dejar por un momento estas horribles noticias que han llegado tanto desde Marruecos como desde Libia, pero que a la vez nos han permitido enterarnos a veces de algunos de los problemas que no teníamos en el radar. A veces esta desgracia pone en el tapete, como bien decía Susana, hacía años que no se hablaba de Libia, desde el horror de lo que fue el asesinato de Gaddafi, había salido de los radares internacionales. Y sin embargo ahora está nuevamente para que nos enteremos de cómo es la cosa. Vamos a hacer una mención breve, Susana, a estas 2 grandes cumbres que han levantado bastante polvareda, ¿no? Por un lado, Vladimir Putin juntándose con Kim Jong-un, en un momento muy particular, ¿no? Rusia en guerra con Ucrania, y esta ratificación de alianza entre Corea del Norte y Rusia. Viste que hay analistas que hablan de que puede haber una venta de armas de Corea del Norte a Rusia, otros dicen que seguro que no, que Rusia tiene un arsenal sobrado. ¿Cómo lo ves tú eso? A ver, esto es una reunión de los parias, ¿no? Es una reunión de los apestados del sistema internacional que se unen por una cuestión de intereses. Es decir, se entienden bien porque son otros 2 dictadores, son otros 2 machos alfa, dijéramos así, por más que lo veamos de alguna manera, todavía lo recordemos como el chico gordito que jugaba al PlayStation, Kim Jong-un se las gasta como se las gasta en su país. Ahora bien, lo que interesa aquí es el intercambio, sobre todo de artillería que le está pidiendo Putin a su amigo norcoreano, y a su vez Kim Jong-un que tendría a cambio un abastecimiento de, por ejemplo, alimentos, también tecnología soviética para seguir perfeccionando
su programa nuclear, ¿verdad? Entonces, yo lo que creo es que aquí hay una sumatoria de intereses porque, bueno, están enfrentándose al imperialismo, es decir, al enemigo estadounidense, ¿sí? Si se concreta, va sobrado de armas, no, ni tanto, porque recordemos que Rusia tenía un armamento muy vetusto, recordemos que se estaba enriqueciendo otra vez vendiendo la defensa aérea que había testado en la guerra de Siria, también durante ya muchos años. Ahora vamos camino de una década ya de esa guerra en Siria y de la participación de la aviación rusa, pero ciertamente Rusia necesita que todavía le hagan llegar esos torpedos, esas piezas de artillería, mientras sus fábricas siguen fabricando la munición necesaria para continuar con esta guerra de Ucrania, que es una guerra mucho más larga de lo que él preveía al principio y que es una guerra de desgaste. Obviamente que tiene más arsenal que Ucrania, obviamente que tiene muchos más hombres, los puede reclutar de un lado y de otro, los puede llevar a punta de pistola, como ya hizo sacando a presos de la cárcel, tenía y tiene al grupo de mercenarios Wagner, si mañana no se llama Wagner, se llamará Wag, me da igual, pero los va a tener, cosa que Zelensky ya sabemos que depende total y absolutamente de ese abastecimiento de armas y de digamos, coroneles y generales que adiestren a sus hombres en el uso de esas armas, porque también hay que saber que no es solo entregar el armamento, sino que luego hay que aprender a manejarlo, si no eres un mono con escopeta. Entonces, Zelensky depende de Estados Unidos y de la Unión Europea, pero es una guerra de desgaste y por eso sigue necesitando apoyos como el de Irán, como el de Turquía y ahora del socio norcoreano. Obviamente Corea del Sur está ya advirtiendo de su preocupación, también están monitorizando las Naciones Unidas y Estados Unidos. ¿Y qué me decís del encuentro entre Xi Jinping de China y Maduro de Venezuela? Y sí, y bueno, también otra cumbre, a ver, no nos puede sorprender. China es el socio comercial número 1 prácticamente de todos los países latinoamericanos y Maduro está maduro, pero no es tonto. Bueno, quizás alguien piense que sí. Tenemos compañeras de la radio que son venezolanas, recuerdo, sí. Pero este hombre ha ido a buscar apoyo donde sabe que lo puede encontrar. Es otro que juega al gato y al ratón, porque le sigue vendiendo petróleo a Estados Unidos, pero evidentemente tiene un discurso anti-yanqui que le ha cosechado sus réditos. Y bueno, también es la búsqueda de esa colaboración, de esos socios, y es lo que vamos a hablar más pronto que tarde, cómo se está conformando ahora sí un mundo multipolar que no será el que imaginó Ian Bremmer, que es el que acuñó un poco ese término de multipolarismo, pero evidentemente tenemos todavía como esos dos grandes bandos, esos bloques enfrentados, ¿no? El bloque capitaneado por el liberalismo, capitalismo a lo estadounidense, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, y luego tenemos al bloque capitaneado por China, por también Putin, y por supuesto por otros países que también se suman a ese bando porque entienden que es donde van a encontrar eco y apoyo para las sanciones que, por ejemplo, que sufren de la Unión Europea y de Estados Unidos. Irán, un caso claro, por ejemplo. Pero fijaros que en Libia, que abríamos este globoscopio de hoy hablando de la magnitud del problema y del desastre en Libia, Rusia apoyaba y apoya al mariscal Haftar en Bengasi, sin embargo Turquía apoya al gobierno reconocido internacionalmente por la Unión Europea, por Estados Unidos y por Naciones Unidas. Allí no han sido socios, sin embargo lo son en muchos otros conflictos, inclusive con el de Ucrania. Vemos que Turquía ha intentado jugar un rol de mediación que ha servido de muy poco, pero cuando les conviene se alían y cuando no, acompañan a distintos actores también porque esperan encontrar algo a cambio. Susana, muchísimas gracias por otra columna fascinante. Nos llevas para acá, nos llevas para allá, nos vas conectando una cosa con otra. Es un placer hablar contigo acerca de geopolítica. El placer es mío. Yo siempre espero con mucha ansiedad de los jueves, pero sí que os digo que, acordaros, con mucho cariño os lo digo, los países no tienen amigos, solo tienen intereses. Ese mantra es válido para todas estas situaciones. Totalmente. ¿No? Hoy tú me sirves, mañana me sirve el otro. Y por eso también tenemos que estar los ciudadanos, y creo que tu espacio y vuestro espacio sirve para ellos, más reflexivos que nunca y darnos cuenta que muchas veces nos llevan como borregos al matadero y tenemos que pensar qué estamos apoyando, ¿no? Y quisiera saber de parte de vosotros luego, si los escuchas, comentan algo de lo de Libia y Marruecos, porque sé que muchas veces la ciudadanía uruguaya se solidariza y dice, ¿cómo podemos ayudar? A veces
Puede ser con dinero, puede ser formando una plataforma, pues crowdfunding, o puede ser incluso pensando en clases en internet para esos niños que han quedado sin escuelas, ¿no? Uruguay siempre Totalmente. sensibiliza, siempre sensibiliza. No todo es plata y el calor humano también sirve, por experiencia propia te lo digo. Claro que sí. Y lo dice, Muy bien. me consta que lo dice con experiencia propia. Susana, muchísimas gracias. Gracias, Por Susana. este Un globoscopio. abrazo, hasta la semana que viene. Un abrazo. Amigas, Chao. amigos, ya llega Sole Parodi y con las recomendaciones para hoy, para mañana, para el fin de semana. Vamos a hacer, allí estaremos. Ya venimos con más.